dar las gracias al programa Inversión y Desarrollo, que nos da esta oportunidad de saludar al pueblo guatemalteco. Yo creo que esta es una fecha muy importante para el pueblo guatemalteco y que espera que el próximo año será un año más fructífero, más de desarrollo y más de muchas cosas positivas que puede tener este pueblo guatemalteco y con la amistad que tenemos entre ambos países. Yo creo que vamos a iniciar el próximo año una actividad muy intensiva de incrementar el intercambio económico entre ambos países. Esta es una meta que nosotros luchamos y por eso ha llegado a Israel últimamente una delegación de 12 funcionarios y estudiantes para asistir en eventos económicos, y con esto es una primera etapa para este evento que vamos a tener el próximo año. Entonces le deseo al pueblo guatemalteco que sea este próximo año un año fructífero, un año de mucho desarrollo y especialmente que sea un año calmado. Mi nombre es Felipa Boch Chile, soy de Santo Domingo Xenacoj, Maya Cachiquel. Me siento muy feliz como mujer maya. Hemos sido exitosas, guatemaltecas de corazón, hemos logrado proyectos productivos, proyectos que ha desarrollado nuestro pueblo Santo Domingo Xenacoj. Yo exhorto a todas las mujeres a que se unan, a que se organice, de esta forma puedan llevar proyectos productivos hacia sus comunidades, como ha hecho Guatemaltecas de Corazón, que hemos trabajado en curso, en capacitaciones, en maternidad infantil, en comedor de los abuelitos, en viviendas, en otras cosas más. En el año 2012, a que todas las mujeres se organicen, se capaciten, porque es la oportunidad para nosotros las mujeres mayas a nivel de Guatemala, que nos unamos, que podemos trabajar juntos. Solo de esta forma podemos avanzar, que Guatemala que tenga una productividad, que Guatemala quiere ver esta juventud, un camino, un avance 2012. Que el Cahuahuil y Guatemaltecas de Corazón les deseo un año nuevo y un próspero. Que la Jau que les bendiga y les derrame muchas bendiciones en sus hogares. Ni teoshik chiva, ni shibonojer ishvinek, ni shkainitz pechire, tikutuj chiri ajaf, tikutuj chiri ajaf, tuyari bendición, paibachoch, que jurini mair, ni kakisre junjunare, katsuk chare junjunare, uskati katzetki, ka uskati kahokichi kabech, hakari ajaf, tikuekan, chupangri bachoch, Mateos Chiva. Mi nombre es Pedro Balcúmez, de la Convergencia Indígena Cahuil, de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango, tierra de artistas y de pintores. En esta oportunidad me complace tener, en mi haber muchas acciones y muchas actividades que nos dieron logros y éxitos muy importantes para la población guatemalteca en general y específicamente para la población indígena. En este nuevo año que estamos terminando y el que nos avecina, la era del cambio, en el 13 Bactún, la era del conocimiento, la era de la reconciliación y la paz, quiero que todos los guatemaltecos, específicamente la población indígena, superemos la discriminación a través de la participación, superemos la exclusión a través de la organización, superemos el trabajo y la exclusión y el desarrollo económico y social a través de la participación en las distintas comunidades indígenas. Creo que es importante que las comunidades indígenas empecemos a buscar nuevas opciones de desarrollo. Las comunidades indígenas en el interior del país, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, todos estamos ansiosos de que este nuevo año nos depare muchos éxitos y muchas fortalezas, muchas actividades que nosotros podemos promover y podemos dar a conocer al mundo, de que los mayas, al igual que al igual que toda la población y las culturas de otros mundos, creemos que nosotros tenemos un gran avance y un gran principio, y en este momento nosotros consideramos de que al inicio del 13 Bactún
al inicio de la generación de la nueva era, nosotros vamos a empezar a construir una Guatemala mejor, una Guatemala con valores, una Guatemala con principios, y creo que nosotros tenemos la oportunidad de poder ser los generadores de ese cambio. Y en esa oportunidad nosotros como Convergencia Indígena Cadahuil y otras entidades que tenemos al interior del país estamos listos y prestos para poder ser generadores de cambio y generadores de un mejor futuro para las nuevas generaciones. Agradezco profundamente al programa Inversión y Desarrollo por haberme invitado, y en esta ocasión quiero enviar un mensaje a la población guatemalteca, a todos aquellos quienes hemos afrontado una serie de circunstancias a nivel nacional, incluyendo grandes desastres por la vulnerabilidad de nuestro país. Sin embargo, creo que en este momento que se acercan las fiestas de fin de año, es importante conservar la fe y la esperanza, y además los buenos propósitos de que vamos a tener una Guatemala mejor en la medida en que cambiemos nosotros nuestros paradigmas, nuestros parámetros, por medio de confiar en nuestro país, ya sea con inversiones, ya sea con el movimiento económico, además a través del arte y la cultura, como la construcción del espíritu guatemalteco. Tenemos grandes tradiciones, tenemos extraordinarias costumbres que nos han legado nuestros antepasados, que vale la pena conservarlas, pero además que nos sirvan de inspiración para poder nosotros confiar en que también nosotros podemos hacer otro tanto. El año 2012 es un año importante. Ya los mayas habían previsto un fin de ciclo precisamente con ocasión del 21 de diciembre del 2012, en el cual vamos a tener un cambio de ciclo, el fin de un ciclo de una era de más de 5.000 años, y que ellos con mucha sabiduría habían previsto. ¿Quiénes son los mayas? Nuestra mejor inspiración. Ellos, no obstante grandes adversidades, pudieron desarrollar programas de arquitectura, de astronomía, de matemáticas, y nos dejaron un extraordinario legado que debe servirnos de inspiración a los guatemaltecos. Tenemos grandes cosas de qué enorgullecernos, por lo tanto, a los jóvenes, a los niños, a los mayores, pedirles que confiemos en nuestro país, que confiemos en las fuerzas de los guatemaltecos, en la capacidad brillante que podemos tener para tener una Guatemala mejor. Que tengan felices fiestas de fin de año y un exitoso año 2012. Yo veo que en estas épocas navideñas que la gente anda contenta, de buen humor, se adiciona a esto una expectativa del próximo gobierno, y creo que es positivo lo que todo el mundo espera del próximo gobierno. Yo creo que nuestra Guatemala tiene enormes, pero enormes posibilidades de salir adelante, siempre y cuando se hagan bien las cosas, pero hay temas capitales como son la inversión en el capital humano de nuestra Guatemala, el tema de educación, salud, que es en el largo plazo, desgraciadamente, pero yo he tenido la experiencia de cómo se puede invertir poco en una comunidad que tenga algún nivel de experiencia en algún tema, y cómo esta gente se va para arriba. Si no, miremos cómo toda una parte del altiplano producen ahora con un nivel de excelencia altísimo cualquier cantidad de productos que van hacia afuera de nuestro país, y son muy cotizados.
Igualmente creo que necesitamos este tema de seguridad y de gobernabilidad que como que está haciendo una pared que no permite que no solo vengan las inversiones extranjeras, sino las mismas inversiones de los guatemaltecos. Tenemos que creer en nuestro país, tenemos que tratar de actuar juntos, no solo estar criticando, sino estar tratando de creer en nuestra gente y en nuestro país, que es la mayor riqueza que tenemos. Un país con gente joven que tiene muchos sueños y muchos anhelos de salir adelante. Yo veo también que el empleo únicamente para esta gente joven se va a crear en la medida en que tengamos condiciones en Guatemala para poder atraer las inversiones. Y la única forma que podemos hacerlo es teniendo seguridad, teniendo un alto nivel de competitividad. Yo estuve dirigiendo todo este esfuerzo de competitividad y llegamos a tener un buen nivel. Como empresa, Ecofiltros quiere enviar un mensaje con motivo de la finalización de este año y el principio del año 2012, incitando y deseando para todos los sectores que se involucran en el desarrollo económico y social del país, a que emprendamos juntos la tarea de lograr el desarrollo técnico y científico del país, aprovechando el caudal enorme que tenemos de guatemaltecos que no tienen nada que envidiar ni buscar en otros países, puesto que aquí mismo poseemos la capacidad intelectual para el desarrollo del país. Creemos que con un esfuerzo conjunto de todos los sectores económicos, sociales y políticos del país, se puede lograr perfectamente un desarrollo acorde a las necesidades actuales del desarrollo mundial. Es el deseo de la empresa Ecofiltro, insisto, una empresa de carácter social, que juntos todos los guatemaltecos y siguiendo nuestro ejemplo podemos lograr un desarrollo social, económico para el país que beneficie a toda la población que formamos este gran pueblo que es Guatemala. Bueno, me da muchísimo gusto estar esta noche en este programa de Inversión y Desarrollo, que es un programa que a lo largo de todo el año se encarga de posicionar ese concepto tan importante relacionado con la inversión, que por supuesto es el que repercute directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro país, y eso significa nada más que desarrollo. Pues estamos empezando ya en unas horas el nuevo año, y esto afortunadamente nos está coincidiendo también con una circunstancia muy especial para nuestro país, que es la entrada de un nuevo gobierno alrededor del cual se han generado muchas esperanzas de crecimiento, de oportunidades, de direccionamiento del país para llevarlo a esa meta de crecimiento tan importante que todos estamos buscando. La verdad que esto se suma también a cambios muy importantes que se han dado en el mundo en los últimos 3 años. El mundo ya no funciona igual. Para los países pequeños como nosotros, yo puedo decir que las condiciones parecieran apuntar a nuestro favor, porque el ser un país pequeño también tiene grandes ventajas. La problemática en la que se ha involucrado en los últimos años los grandes países, los países conocidos como desarrollados, los ha llevado a ellos también a una gran necesidad de mejorar su competitividad y su productividad, y eso ha hecho que esa búsqueda de competitividad los acerque más a nosotros. Así que cada vez se acercan a nuestro país personas que están buscando obtener con nosotros mejores productos de una mejor calidad, pero a la vez con unos mejores precios. Y la forma en que nosotros creo que no debemos dejar de aprovechar esas oportunidades, al contrario, subirnos a ellas. Y hay una serie de cosas que esta oportunidad de un nuevo gobierno también nos abre para aprovechar esto.
Hay una tarea que tenemos que realizarla entre todos porque hay roles diferentes. El gobierno con sus políticas públicas que tendrán que buscar cómo mejorar el recurso humano, por ejemplo. Todos sabemos, hemos tratado de transmitir que hay muchísima necesidad de recurso humano hablando idiomas. Y ahí urge una política pública importante para que esas oportunidades de generar empleo masivo en nuestro país, y no solo para los estudiantes que están saliendo del tercer año de la secundaria, sino también a los que están recién saliendo de la universidad o que todavía no han salido, sino también que ahí hay una oportunidad muy importante para los profesionales ya graduados. Es importante que este nuevo gobierno empiece a trabajar y a dar señales importantes para que vengan nuevas inversiones y que se pueda generar un desarrollo, un crecimiento económico en Guatemala, que es lo único que nos va a sacar de la pobreza a Guatemala. Estamos conscientes de que el gobierno necesita más ingresos tributarios y por eso insistimos en que debe haber una lucha frontal permanente en contra del contrabando y la evasión fiscal, que eso representan solo el contrabando alrededor de 6.000 millones de quetzales y la evasión alrededor de otros 5.500 millones de quetzales. Así que estamos esperanzados, optimistas, con un voto de confianza a las nuevas autoridades, esperando que puedan generar confianza en los guatemaltecos, confianza en los nuevos inversionistas, y esto que venga a generar nuevas inversiones a Guatemala, donde se pueda generar empleo formal y donde pueda venir un desarrollo humano, un desarrollo empresarial y consecuentemente un crecimiento económico, que es lo que todos los guatemaltecos buscamos. El crecimiento económico tiene que ser de por lo menos un 6% sostenible anual para empezar a dar pasos hacia un buen desarrollo. Hoy estamos creciendo en un promedio del 3.2%, pero cuando le mete a uno la ecuación del crecimiento poblacional y el tema de inflación, casi no estamos creciendo. Así que necesitamos, como bien lo dice este programa, inversión y desarrollo para salir de la pobreza. Muchas gracias. Amigos, buenas noches. Mi nombre es Arturo Mateu. Soy un ciudadano que ha luchado y que lucha por nuestro país. Me encanta Guatemala. Hoy, que empezamos un nuevo año, quisiera mandarles un mensaje muy positivo. En primer lugar, quisiera comentarles que todos tenemos una responsabilidad comunitaria y dentro de ella debemos ser lo más justos posibles. Démosle a los demás, compartamos con los demás lo más que podamos darles. En segundo lugar, compartamos nuestra responsabilidad social como empleados, como empleadores, como trabajadores, como clientes y amigos, como proveedores, fabricantes, transportistas. Consideramos todos debemos de vivir con responsabilidad, con dignidad, y dándonos con ética lo mejor que cada uno podemos hacer. Por último, quisiera dar un mensaje especial a todos los profesionales de los medios de comunicación, que con este próximo gobierno que vendrá a apoyarnos y a trabajar con nosotros, debemos darle la oportunidad a que trabajen con eficacia, con eficiencia, con responsabilidad y con ética. Esa responsabilidad y todos estos valores deben privar en todo su trabajo, ya que siempre mantendrán una auditoría de parte de nuestra ciudadanía. Que Dios los bendiga a todos, que hagamos un gran país y que el próximo año todos pudiéramos decir feliz Navidad nuevamente, sin luto y sin tristezas. Que Dios los bendiga a todos. Cada día las mujeres desempeñamos una diversidad de papeles en la sociedad. Somos hijas, madres, hermanas, amigas, estudiantes y trabajadoras, entre otras, convirtiéndonos en una fuerte influencia en el desarrollo integral de cada nación. Es por eso que cada día cobra mayor importancia la inclusión de las mujeres en temas como la educación, capacitación y participación activa en los diversos sectores que representan a la sociedad. Las nuevas oportunidades se nos presentan cada día, por lo cual
Cada una de nosotras debemos saber aprovecharlas, incursionando en los diferentes campos laborales y convirtiéndonos de esta manera en un motor potente que impulse el desarrollo, eleve la competitividad de nuestro país y sirva de guía y ejemplo a nuestros hijos, hermanos y familia. Un nuevo ciclo comienza, en el cual todas nosotras debemos capacitarnos y estudiar aprovechando al máximo todas las oportunidades que nos permitirán abrirnos campo en un mundo globalizado. El nuevo año trae consigo la esperanza de cambio o de iniciar de nuevo los proyectos que por tanto tiempo hemos soñado, volviéndonos hacia una realidad diferente donde podamos proporcionar a nuestros amados un mejor nivel de vida por medio del desarrollo que nosotras mismas impulsamos. Un nuevo año en el cual nos convirtamos en las ejecutoras de proyectos incluyentes e influyentes que generen un cambio desde nuestros hogares hacia la sociedad. En general, la oportunidad ahora es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de apoyarnos y apoyar las estrategias que traigan consigo frutos de bienestar y tranquilidad para toda Guatemala y el mundo. ¡Feliz Año Nuevo 2012! Nuestro país, Guatemala, y el resto del mundo es el lugar perfecto en cual todos los niños podemos desarrollarnos. Sin embargo, existen grandes retos para mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Muchas personas e instituciones trabajan todos los días para brindar mejores condiciones de vida a los niños del mundo, y en nombre de todos estos niños, hoy deseo agradecerles por su incansable esfuerzo y lucha. Gracias a todos los papás y mamás que con mucho amor y entrega se preparan todos los días para ir a trabajar y de esta manera proporcionarnos todos los elementos necesarios para nuestro desarrollo y crecimiento, dedicándose a cuidarnos, velar por nuestros sueños y cultivar el emprendimiento y amor a nuestra patria. A todos los adultos del mundo deseo recordarles que cada día es una nueva oportunidad de aportar lo mejor de sí mismos para el desarrollo de nuestras sociedades. Los ojos de los niños están sobre ustedes, imitando todas las acciones que realicen para luego imitarlos de la mejor manera. En este año nuevo, todos tenemos la oportunidad de iniciar nuevos proyectos, retomar ideas innovadoras que impactarán de manera positiva la vida de muchos niños, ya sea de manera directa o indirecta. Para esto, recuerden que los niños siempre estamos felices, a la expectativa y con mucha energía cuando iniciamos algo. Que si encontramos tropiezos en el camino, eso solamente nos lleva a hacer una pausa, pero jamás a detenernos en la oportunidad de iniciar y descubrir algo nuevo. En nombre de todos los niños del mundo, deseo que sus mentes y corazones se llenen del amor, perdón, unidad, paz y humildad que habita en el corazón de los más pequeños. Y recuerde que el construir un mundo mejor para nosotros es importante, pero nuestro mundo son las personas que nos rodean y esperamos de ellas todo lo mejor que puedan brindar para que posteriormente nosotros los podamos imitar. ¡Feliz Año Nuevo 2012! El año 2012 marca el cambio de una nueva era en el calendario maya, el nacimiento de un ciclo, en el cual todos tenemos la oportunidad de aportar elementos positivos que beneficien a nuestra sociedad y por ende estimulen el desarrollo de nuestra gran nación Guatemala. Debe ser la puerta a Guatemala del desarrollo en el cual todos podamos emprender y crear fuentes de empleo que les permitan mejorar su nivel de vida y así también seguir construyendo un país donde haya bienestar y seguridad para nuestras familias. Todos ansiamos un cambio y gran parte de ese cambio está en nosotros, los jóvenes empresarios que con espíritu emprendedor y la visión de alcanzar un nivel de vida para todos aportamos un cambio positivo a nuestra nación. El año 2012 es la oportunidad que tenemos y tienen las próximas generaciones de convertirse en actores importantes que influyan directamente en el futuro de Guatemala. Este nuevo ciclo es la oportunidad que tenemos todos los jóvenes de integrarnos a la población económicamente activa y productiva de nuestro país. Nosotros los jóvenes somos dinámicos, creativos y tenemos un deseo de superación que actualmente nos encontramos trabajando por un desarrollo económico y social, pero ante todo un desarrollo humano, demostrando de esta manera a todas las sociedades del mundo que queremos un cambio positivo y estamos haciendo todo lo posible para ser parte de ello.
En este nuevo año, los jóvenes empresarios deseamos exhortarles a toda la juventud guatemalteca a unirse a trabajar en conjunto para reescribir una historia diferente de nuestro país, donde el desarrollo y las oportunidades para poder emprender sean para todos. Una historia donde la convivencia social se encuentre llena de paz y comunicación, donde Guatemala, con pasos agigantados, llegue con rapidez hacia el desarrollo. En este nuevo año les deseo que tengamos muchos proyectos por emprender, varias actividades en donde siempre esté involucrada la paz social y así comience a dar frutos positivos para toda Guatemala. A todos les deseamos bendiciones, pero ante todo les dejamos un reto, que seamos y nos convirtamos en la bendición que necesita nuestra gente y nuestro país. Por último, les deseo que siempre estén llenos de energía positiva, creatividad y emprendimiento, elementos necesarios que nos llevarán hacia la prosperidad y el desarrollo de toda Guatemala. Para terminar el 2011 los dejo con una frase del libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh: que todos se levanten y nadie se quede atrás. En nombre de todo nuestro equipo de inversión y desarrollo con Luis Velázquez, les deseamos un feliz año nuevo. Nos vemos en el 2012, en el inicio de una nueva era, con programas tan interesantes como el de hoy. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells ring and jingle they ring. Snowing and blowing on bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing.